Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Clases Fáciles. Vamos a tratar de resolver este enigma o juego matemático. Se trata de un cuadrado que está formado por tres filas y tres columnas y en cada uno de los cuadrados hay un número a excepción del cuadrado inferior derecho en el que vemos un interrogante. El enigma consiste en tratar de averiguar cuál es el número que debería ocupar el lugar del interrogante. Para ello debemos examinar bien los números, saber por qué cada número está en su lugar y por qué es ese número y no otro el que ocupa cada uno de los lugares y tratar de encontrar un patrón que explique la variación de los números. Una vez hayamos encontrado el patrón, será cuestión de aplicarlo para saber cuál es el valor del número que debe ocupar el lugar del interrogante. Vemos que en la primera columna son números de una cifra, en la segunda columna los números son de dos dígitos y en la tercera columna vuelven a ser cifras de dos dígitos. Vemos que los números crecen en la primera columna, sin embargo decrecen en la segunda columna y vuelven a crecer en la tercera columna. También vemos que según se avanza de izquierda a derecha, los números van siendo más elevados y esto nos hace presuponer, aunque no lo sabemos a ciencia cierta porque todavía no hemos encontrado el patrón, que deberá ser un número mayor que 11, pero también mayor que 33 si sigue la lógica de que esta columna también debe ser creciente como esta y de que esta fila es creciente como las otras dos. Vamos a ver, entre el 5 y el 20 hay 15 de diferencia y del 20 al 26 hay 6 de diferencia. Del 6 al 15 hay 9 de diferencia, por lo tanto no tiene nada que ver con los 15 de diferencia que había entre el primer número y segundo número de la primera fila. Y después de haber 9 de diferencia, pasamos al 33 y hay 18 de diferencia. Aquí sí que se dobla la diferencia. Del 6 al 15 hay 9 y del 15 al 33 hay 18 de diferencia, que es el doble de la diferencia que hay entre el primero y el segundo. Pero aquí hay 15 de diferencia y aquí no hay el doble de diferencia. Si hubiera el doble de diferencia, es decir, si aquí hay 15 y aquí hubiera 30 de diferencia entre el 20 y este número, entonces podríamos decir que se dobla la diferencia entre los primeros números y los segundos para obtener el tercero, pero no es así. El posible patrón que habíamos encontrado en la segunda fila de que la diferencia, que aquí es 9, luego se convierte en 18, es decir, se dobla la diferencia, no nos sirve para la primera fila. Por lo tanto, ese patrón no es el que explica la evolución o la variación de los números. Lo que sí que vemos ya que a través de las filas no vemos demasiadas pistas para encontrar un patrón, vamos a trabajar a nivel de columna y vemos que del 5 al 6 1 de diferencia y del 6 al 8 hay 2 de diferencia. Sin embargo, entre el 8 y el 20 ya pasamos a una diferencia muy grande y sin embargo esta columna está decreciendo y no creciendo como la primera columna según avanzamos hacia abajo. Sin embargo, sí que crece cuando vamos subiendo. Aquí hay 1 de diferencia, entre el 5 y el 6 hay 1 de diferencia, entre el 6 y el 8 hay 2 de diferencia, y vemos que del 8 al 11 hay 3 de diferencia, 1 de diferencia, 2 de diferencia entre el 6 y el 8, 3 de diferencia entre el 8 y el 11, 4 de diferencia entre el 11 y el 15, 5 de diferencia entre el 15 y el 20, 6 de diferencia entre el 20 y el 26, 7 de diferencia entre el 26 y el 33. Por lo tanto, hemos encontrado ya el patrón. Nos movemos en zigzag, o más que en zigzag, de arriba a abajo,
luego de abajo a arriba y volvemos de arriba a abajo. Y se va aumentando la diferencia entre número y número en una unidad. Es decir, si aquí hay una diferencia de un número, luego hay una diferencia de dos números, luego una diferencia de más tres números, luego una diferencia de más 4 unidades, de más 5 unidades, de más 6 unidades, de más 7 unidades. Por lo tanto, debe haber una diferencia entre el 33 y el número que debe estar en el lugar del interrogante de 8 unidades. Entre el 33 debe haber en el siguiente número una diferencia de 8. Entonces 33 más 8 son 41 y ese es el número que debe ocupar el lugar del interrogante, el 41. Así que tenemos 5 más 1, 6, 6 más 2, 8, 8 más 3, 11, 11 más 4, 15, 15 más 5, 20, 20 más 6, 26, 26 más 7, 33, 33 más 8, 41. Esa es la progresión y el patrón que hemos encontrado. Un aumento de la diferencia entre número y número de 1 y 1. Y la diferencia se va aplicando bajando por la primera columna, subiendo por la segunda columna y bajando por la tercera columna. Hasta que la diferencia es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y son 8 las unidades a las que le debemos sumar a 33 para dar con la solución, con el número que necesitábamos. Era el 41. Bueno, pues si te ha resultado interesante y el vídeo, por favor haz clic en el like. Se trataba de un enigma difícil de descubrir, así que si lo has descubierto, enhorabuena. Y si no ha sido así, no te preocupes porque esto es habilidad y familiaridad con los números y con las matemáticas y con las operaciones. Si sigues practicando con enigmas y ejercicios matemáticos, potenciarás tu inteligencia y pronto serás capaz de resolver enigmas como el presente. Potencia tu inteligencia a través de estos acertijos o enigmas matemáticos. Es un buen consejo, pienso. Pues si te suscribes al canal te lo agradeceré mucho. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.